Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario nos estén escuchando, pero bienvenidos a este segundo podcast conversando con el elefante de Clarion. Aquí me presento, yo soy la psicóloga Mónica Cano y mi colega él. Psicólogo Guillermo Pacheco. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy Qué bueno. contenta de estar aquí, ¿tú qué tal? Qué bueno, muy bien, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que tenemos un tema bastante interesante Sí. y la verdad es que sí me dan ganas de platicar un poquito sobre ello, porque tampoco soy ni experto ni mucho menos. De hecho, ahí en ese sentido voy a apoyar un poquito a los que nos escuchan, preguntándote algunas cosillas. Claro que sí. El día de hoy precisamente, quizá un poquito tarde, pero sí muy importante tocar este tema en honor al 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama, pues precisamente vamos a hablar sobre el cáncer, un poquito más enfocado al cáncer de mama, pero bueno, en este tipo de enfermedades la línea es muy parecida de tratamiento, pero obviamente con sus variantes dependiendo de lo que estemos hablando. Sobre todo, perdón, ahí, tomar un poquito en cuenta que una de las enfermedades que cada vez existe más es el cáncer, justamente. Sí. Una de las enfermedades que, de hecho, justamente se dice que va a ser una de las enfermedades más comunes. 2 de cada 3 personas van a sufrirla, desgraciadamente. Me parece que era en el año 2000 y 40, 40, sí, exactamente. 2 de cada 3 personas van a terminar sufriéndola, desgraciadamente. Entonces, algo de lo cual tenemos que irnos empapando desde el ya. Desde siempre, en realidad, y sobre todo, ¿qué papel jugamos nosotros como psicólogos en este tipo de enfermedades, ya que es algo que normalmente no se habla? Antes de comenzar, sí quiero partir con una frase que encontré en un libro. Esta frase es de Susan Sontag, se las voy a leer porque está un poquito larga, pero me gustó mucho. La enfermedad es el lado oscuro de la vida, una nacionalidad más onerosa. Todos hemos nacido con una doble nacionalidad, la del reino de los sanos y la de los enfermos. Aunque preferiríamos utilizar solo el pasaporte del primero, más temprano o más tarde estamos obligados, al menos por un tiempo, a identificarnos como ciudadanos del segundo. La verdad, esta frase me encantó en todos los sentidos y repito, es de Susan Sontag. Me encantó porque pues tarde o temprano, digo, desafortunadamente algunos con enfermedades más graves que otros, pero todos hemos cursado en algún momento con alguna enfermedad. Entonces, pues el jugar con estos pasaportes de la vida, pues desafortunadamente a veces nos toca, ¿no? No quisiéramos que nos tocara un pasaporte, sobre todo con una enfermedad como el cáncer, pero pues si llega, pues ¿qué procede? Y retomando un poquito de lo que hablábamos en el podcast pasado, esta parte de la aceptación, porque justamente esta frase está muy interesante porque habla justamente de hay cosas que, pues ahora sí que como diría la frase, aunque te quites, te toca, y aunque te pongas, si no, pues nomás no te toca. Entonces, si viene este punto de también ir trabajando en la aceptación de este pasaporte, como dice la frase, perdón. Entonces, ahí también, ya entrándole un poquito al tema, sí te iría preguntando, claro, ahora sí que la pregunta con la que tenemos que partir, porque al final del día vamos a trabajar un poquito el día de hoy, o vamos a hablar más bien un poquito el día de hoy elefante. De lo que es exactamente, de lo que es este elefante, de qué es el cáncer, de qué cosas esperar con respecto al cáncer, de qué cosas deberíamos hacer y no deberíamos hacer con respecto al cáncer, y de cómo también eventualmente tenemos que llevar este proceso. Sí. Entonces vamos a ir partiendo ahora sí que desde el inicio con lo primero. ¿Qué es el cáncer? Y ahí yo te soltaría la pregunta, Mónica, porque yo ahí sí no soy ni experto, ni mucho menos. Tú eres la que ha trabajado mucho más con eso, entonces claro, sí te preguntaría, ¿qué es el cáncer? Básicamente el cáncer va a ser una producción descontrolada de células y es ahí donde esta producción descontrolada va a formar estos famosos tumores que conocemos y bueno, ya dependiendo de qué células estemos hablando, de en dónde esté el tumor y demás, es ahí donde ya le vamos a poner nombres y apellidos. En este caso, pues vamos a hablar del cáncer de mama, estamos hablando pues ahí sí de tumores precisamente en esta área o bueno, ahí tiene sus variaciones, quiero recalcar, no soy médico,
como psicóloga a mí me toca trabajar precisamente con las consecuencias psicológicas y emocionales que pueda tener el cáncer, pero bueno, a grandes rasgos y de forma muy general va a ser esta producción descontrolada de células bueno, en este caso particular, en el seno. Ok, ya lo dijiste, no eres médico, eres psicóloga, entonces probablemente no seas la primera persona a la cual va a acudir una persona que tiene cáncer. Entonces ahí, desde tu experiencia, sí te preguntaría incluso, pues, ¿cómo es la dinámica, cómo es la experiencia de una persona que vive el cáncer? Es decir, casi llega con el médico ya con el diagnóstico, o cómo muchas veces la gente termina conociendo que tiene el cáncer, vaya. O sea. Sí, esto es un proceso bastante complejo. Yo creo que la pregunta, si lo enfocamos precisamente a nuestra área, es ¿cómo es que llegan con nosotros? Más que otra cosa. Sí, claro. ¿Por qué? Porque realmente la travesía del cáncer, pues bien, bueno, usualmente comienza desde una serie de síntomas pues medio raros, vamos a lo mejor con el médico familiar, con el médico general, de ahí nos van derivando pues con el especialista, en este caso pues con el ginecólogo, y pues ya cuando el ginecólogo detecta algo, pues vamos a tomar una muestra, una biopsia, y pues ya de ahí se determina usualmente, insisto, no soy médico, ya de ahí se determina pues si estamos hablando de un cáncer de seno en este caso. Okay. Entonces este especialista pues definitivamente va a ser el oncólogo, del cual ya puede derivar también a un cirujano oncólogo, donde si ya es necesario llevar a cabo el quitar el tumor o en este caso también quitar el seno, ya estamos hablando de una mastectomía. Entonces, bueno, ahí es donde más o menos este es el proceso. Que sí te voy a comentar, y lo que pasa muy comúnmente es que realmente nosotros no estamos ni considerados No, la verdad es que no. O sea, en esta parte de la enfermedad. Algo que sí quiero resaltar, que en el caso del cáncer y en general, tiene que ser un tratamiento integral. Y lograr ese tratamiento integral, entiendo por qué no llegan con nosotros usualmente, porque pues sí es muy caro, o sea, y son demasiadas áreas las cuales hay que abordar. Okay. Ahí, ¿a qué me refiero? Porque estamos hablando de que, pues sí, de entrada el médico de cabecera, que va a ser el oncólogo, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de psicología, en algunos casos tanatólogos, entre muchas otras áreas y disciplinas, fisioterapias, dependiendo si quitan algún miembro del cuerpo, entre muchas otras cosas. Entonces, por eso es una enfermedad tan cara y tan compleja, y que difícilmente pasan por nuestra área en muchas ocasiones. Claro. Pero no por echarnos muchas flores, pero sí, desafortunadamente, como se descuida tanto, y somos una parte crucial para poder hacer el tratamiento mucho más llevadero. Y que si de cualquier manera para cosas tan básicas necesitamos muchas veces la orientación psicológica, para algo tan fuerte. O sea, porque ahí sí, la verdad también, pues la verdad es que la primera asociación que todos tenemos cuando llega el diagnóstico, cáncer igual a muerte. Desgraciadamente, la primera asociación es cáncer igual a muerte. Entonces, ahí es donde justamente decimos, pues casi ya valió. Y no es cierto, o sea, no siempre y no en todos los casos, inclusive esto es un factor demasiado mental y demasiado emocional que muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, ahí también es donde nosotros tenemos que ir identificando de qué manera se está afectando este diagnóstico a la persona. En este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema del cáncer de mama, ¿cómo afecta a la paciente? ¿Cómo afecta a la persona este diagnóstico? De entrada sí quiero mencionar que precisamente cuando nos dan un diagnóstico de esto es un duelo, de entrada. Es un duelo porque mi vida va a cambiar por completo, en todos los sentidos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Precisamente lograr una sana adaptación a este proceso. Entonces, bueno, antes de saltarme y irme a otro tema, porque me suele pasar, y enfocándome en lo que me acabas de preguntar, ¿cómo le afecta psicológicamente de entrada este miedo a morir? Si bien lo único que tenemos seguro en esta vida es que tarde o temprano nos vamos a morir, pero ya cuando nos dan un diagnóstico de esto es como tener el recordatorio constante, chin, la muerte sí existe, me puede pasar a mí, estoy más cercano a esto. Entonces entramos primero que nada en un periodo de ansiedad brutal porque,
ya me dijeron, tengo cáncer, ¿y ahora qué? ¿Cómo me lo quito? ¿Necesito tratamiento? ¿Me van a dar radiaciones? ¿Me van a dar quimios? ¿Me van a operar? ¿Qué va a pasar? Sí, o sea, creo que yo, ahorita que me dices esto, es como, me parece que el primer punto a tomar en cuenta es la incertidumbre. Claro. Viene miedo e incertidumbre. Y bueno, ahora sí que la incertidumbre provoca miedo. El ser humano es un ente, es un ser que al final del día no le gusta la incertidumbre. No, nos gusta la estructura. Exactamente, nos gusta la estructura, nos gusta la organización y que decirnos, tienes este diagnóstico que te va a desestabilizar toda tu vida, es decirte, tienes que cambiar completamente tu vida y no sabes ni por dónde empezar. Exactamente. Es ahí donde precisamente entramos nosotros, pero ahorita te voy a explicar qué es lo que pasa normalmente. Okay. Bueno, de entrada es esta, desde las etapas del duelo, la negación inicial y este shock inicial. Sí, claro. Entre negación y shock, dependiendo del paciente. Necesito otra opinión, necesito 2, 3 opiniones más, quiero corroborar, ¿es en serio, todo no? eso. O sea, sí. ¿se puede hacer algo más? Normalmente entramos en este shock. ¿De qué va a depender la reacción del paciente? Esto sí es completamente personal. Okay. Ahí sí va a depender de las características del paciente, de qué tanto sepa acerca de la enfermedad, si ha tenido encuentros cercanos o no, si familiares, amigos, etcétera, ¿no? Realmente cómo va a reaccionar, yo siempre se los digo en sesiones, puede que yo tenga el conocimiento, pero si a mí me diera, yo no sé cómo voy a reaccionar incluso, o sea... Retomando una frase que ya dijimos, como diría Viktor Frankl, la reacción anormal a una situación anormal es la conducta normal. No podemos esperar que la persona reaccione de una manera ecuánime, normal, natural. Ni siquiera natural, ecuánime, lo voy a dejar ahí, ecuánime, ante uno de estos diagnósticos. ¿Por qué? Porque no es lo normal, porque lo normal no es que nos ocurra este diagnóstico. En teoría, sin embargo, como decía la frase, tarde o temprano nos toca este pasaporte de la enfermedad. Que sea cáncer o que sea otra enfermedad, bueno, eso ya es otro boleto ahí, a ver qué ruleta nos toca, ¿no? Bueno, pero en la vida como tal, no es lo normal. No es como que todos los días vayas por la vida con un diagnóstico nuevo. No, o sea, exactamente. Este diagnóstico es anormal para una vida. Exacto. Pero bueno, retomando ahí lo que me venías diciendo. Ok. Ahí sí, ¿cómo nos va a afectar psicológicamente? Pues bueno, de entrada este shock inicial, de ahí vamos a entrar un periodo de ansiedad fuertísimo porque, ya me dijo el ginecólogo, tienes que ir con el oncólogo, a lo mejor y me pasa el dato, lo más seguro, me pasa el dato del oncólogo y pues, ¿y ahora qué? En una ocasión un oncólogo me preguntaba precisamente, es que ¿en qué momento te lo tengo que canalizar a ti si yo todavía, ya me lo canalizaron porque tiene cáncer, pero yo voy a definir qué tipo de cáncer tiene? Sí. ¿Qué es lo que les digo? Lo ideal es que desde que ya sabemos que es cáncer, en ese momento hay que acudir con el psicólogo. Okay. Sí. ¿Cuál es la realidad? Que efectivamente ya hasta que se define y que ya sabemos que viene, es cuando ya... nos lo canalizan en el mejor de los casos al paciente o a la paciente. Claro. Sin embargo, ¿por qué desde el inicio? Por este periodo de incertidumbre tan grande. O sea, entre que si son peras o son manzanas, cómo lo manejo, qué hago y demás. Este es el momento más crítico y ahí sí me atrevo a decir que todos hemos pasado por esto cuando empezó la pandemia. COVID, ¿y cómo se come? ¿Qué hago? ¿Cómo me cuido? Es que toqué a fulanito, fui a tal lugar y hubo COVID ahí, me voy a enfermar. Los guantes, exacto, sí, todo lo que pasamos. Y todo, cuando no sabemos ni cómo reaccionar ante eso y es estar en una burbuja. Exactamente. Entonces, ahí es donde, ¿qué es lo que debe de pasar idealmente? Es un proceso de psicoeducación donde a la paciente o al paciente, porque también hay casos, es real, les vamos a explicar, a ver, esto va a pasar así y así y así, o sea, y esto para brindar un poquito de estructura a toda esta falta de estructura, tal cual. Claro. Okay. Pero por eso tan importante, ¿qué desajustes psicológicos? Toma en cuenta que le vas a cambiar por completo la vida a la persona. Entonces hay que manejar precisamente todos estos miedos, hay que integrar el tratamiento a su vida, la parte física en el caso de las mujeres es muy preocupante por todos los aspectos sociales y culturales. Aparte de la imagen corporal, claro. Exactamente, sí. También simbólicamente qué significa un seno, ¿no? Y en esta incertidumbre de si lo vas a perder o no, o sea, parte de mí como mujer o esta parte de mi sexualidad, o hay mujeres que incluso cuando no estamos hablando pues de cáncer de seno, sino también cáncer de útero, pues, o de cervix, ¿cómo? ¿Me van a quitar el útero? ¿Voy a dejar de ser mujer? O sea,
Son Sí, muchos claro, los no, simbolismos que hay que completamente. trabajar ahí. Sí. Y que inclusive se refuerzan estos simbolismos porque yo conozco gente a la cual efectivamente el cáncer de mama le han tenido que sacar el seno o extirpar, no sé cuál es la palabra, perdón, ahí sí, pues regreso al punto, no soy Muy experto, le han tenido que extirpar el seno a la mujer y desgraciadamente la pareja se va. La pareja se va e inclusive viene un golpe, o sea, porque literalmente golpea a la persona porque le dice, después de eso es por lo que te dejo, porque ya no te percibo tan mujer. Claro, y ni siquiera, en ocasiones, ni siquiera la pareja, incluso la misma paciente o el paciente ya se no deja se percibe así. de percibir a sí mismo, y por eso es tan importante la atención psicológica. Las miradas alrededor también, Ese o sea, es otro esas punto. miradas de ¿Cómo ¿qué manejarlas? le pasó a esa mujer? Exactamente, sí. ¿No? Ok, ya me quitaron el seno y si me pongo, se me fue la palabra, pero bueno, un brasier especial o algo, sí. Pero pues tú lo sabes, claro. sabes que no lo tienes. Entonces, esto es una pequeña embarradita de todo lo que implica, y por eso tan importante el tratamiento psicológico en casos de cáncer, porque desafortunadamente cuando es más común que nos llegue el paciente ya después de la enfermedad por todas estas secuelas, y a lo mejor y cuando ya la relación con la pareja está a punto de tronar, cuando ya está en una depresión verdaderamente severa, y pues ya hay que integrar otro tipo de atención. Entonces aquí, al igual que con todas las enfermedades, tiene que haber prevención, y por eso el Día Internacional del Cáncer de Mama, pues ahí de la misma forma nos tenemos que adelantar psicológicamente hablando a todas estas consecuencias que puedan haber. Perdón, ahí sí, entonces definiendo ya. ¿Para qué necesito un psicólogo en estos procesos? Así como, ¿para qué me funciona? ¿Para qué me sirve tener entonces un psicólogo en estos casos? Te lo voy a resumir de la forma más sencilla. Lograr una sana adaptación a este proceso de enfermedad y mantener la calidad de vida de la paciente. ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a dar el ejemplo más sencillo. Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, todo giraba alrededor de la pandemia. Sin embargo, me atrevo a decir el día de hoy que para la gran mayoría de las personas, ya nuestra vida ya no gira alrededor del COVID. No, el COVID gira alrededor de nosotros, ya retomamos nuestras actividades y demás. Sin embargo, fue un proceso muy similar. Al inicio, pues no toco esto porque COVID, no voy acá porque COVID, y hago esto porque COVID. Ataques de ansiedad de ansiedad por COVID. Ahorita, al contrario, es como, sí hay COVID, pero mi vida sigue. Entonces, hay que integrar así como en la enfermedad tanto estos buenos momentos como estos malos momentos, precisamente a la vida. Y digo, sin restarle la calidad de vida, que pueda seguir llevando sus actividades lo más normales posibles. Obviamente van a haber cambios. Normalmente el dejar de trabajar, o cuando me den quimios, radiaciones, o si hay cirugía, pues van a haber cosas que obviamente no voy a poder hacer, que sí, que no, pero sí reducir este impacto, que no sea de golpe, ahora sí que de poquito en poquito. Por eso la parte de la prevención. Ahora, cada caso es diferente, completamente. Por supuesto. Cada no caso hay es dos diferente. casos de cáncer iguales. Por supuesto. Entonces, ahí es donde a mí me genera la duda, porque es, entonces, en una paciente con cáncer de mama, que en la generalidad, ¿no? Obviamente, sí, claro. Tomando en cuenta que cada caso es diferente, en la generalidad, ¿qué significa tener calidad de vida en una paciente así? Es decir, significa que pueda hacer su vida, significa que pueda tener una pareja, significa que pueda tener a sus hijos, significa que pueda tener ¿qué? Que pueda tener lo mejor o lo más estable posible todos estos diferentes ámbitos de su vida, ¿no? Por ejemplo, yo pues tengo pues mi trabajo, tengo mi pareja, mi vida personal, tengo mi familia, que todas estas esferas de su vida estén lo mejor posibles. Ahí sí. Obviamente unos se van a ver más impactados que otras. Aquí, por ejemplo, ¿no? El tema de sexualidad pues se va a ver súper impactado. Completamente. Tanto por medicamentos, si hay cirugía o no, bueno, ahí dependiendo, y por todos los cambios que se van dando, y por esta misma imagen corporal, pues se va a ver impactado. Sí, claro. Me ha tocado ver casos de mujeres donde pues el cabello pues les va y le viene. Hay otras que sí les pesa mucho. Imagínate, pues no, ya si te quitan el seno, uno, los dos,
Digo, son muchos factores a tomar en cuenta, pero ahí es Claro. mantener lo mejor posible cada una de las esferas de su vida. Ok, y tomando en cuenta esto, entonces también con respecto a los diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando hay una paciente con este tipo de diagnósticos, la familia. La familia la estamos dejando un poquito de lado, pero vamos a regresar justamente a este factor tan importante. ¿Qué significa también para la familia este diagnóstico? Ahí sí. Esto también, que te ha tocado que te digan. La familia es un tema realmente, porque la familia tanto me puede ayudar como puede entorpecer también el tratamiento. Ahí sí, nuevamente, cuando nos dan un diagnóstico, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo está cerca. ¿A qué me refiero? Nos enteramos de que a fulanito o fulanita le dio cáncer y todos, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? Lo lamento mucho y demás, y ahí estamos súper presentes al inicio. Sí. Sin embargo, conforme va evolucionando el tratamiento, pues se va perdiendo esta atención también. Claro. Entonces, ahí... Como que todo el mundo está, perdona, y sí, como que todo el mundo está súper pendiente cuando saben que acaba de ocurrir. Y ahora sí que conforme va pasando el tiempo es como de... ya, casi como del, ya perdió la novedad, ya perdió la noticia, perdió la novedad. Exactamente, ya no es tan, perdón por la expresión, tan interesante para mí como persona externa. Entonces, ¿por qué? Porque ya sé que estás bien, exactamente. Porque ya sé que estás bien. Ya lo sé, o sea, me preocupa cuando le dan quimios, por ejemplo, pero el resto del tiempo es como, ya, exactamente. O sea, sí. Y esto es bueno y malo, dependiendo también de cómo se maneje. Aquí, ¿por qué con la familia hay que tener mucho cuidado? Porque por este miedo, precisamente, pueden estar encima de la paciente de una forma muy drástica, quitándole completamente autonomía. Sobreprotección total. La sobreprotección, exactamente. Y mencioné que hay que mantener calidad de vida. Que es parte de la calidad de vida, saber que tenemos esta independencia también de yo poder hacer y deshacer mis cosas. Entonces, si tengo una familia que sobreprotege mucho, le quita autonomía al paciente y ahí viene otro tema, ya no me siento útil. Como también tenemos la familia completamente ausente y es ahí donde, nadie me quiere o necesito apoyo, ¿a quién se lo pido? De hecho, uno de los puntos importantes también a tomar en cuenta es el hecho de que necesitamos una red de apoyo. Una buena red de apoyo en estas circunstancias que esté para tanto los peores momentos, que es cuando inicia el tratamiento usualmente o cuando nos tocan las quimios, como también pues de que estén pendientes de diferentes maneras sin quitarnos esa autonomía. Y ahí sí, digo, por lo que yo sé, esta red de apoyo como tal no a fuerzas tiene que ser una sola persona, pueden ser varias personas y sobre todo algo que por ejemplo dentro del inclusive los procesos terapéuticos que no tienen que no están relacionados con cáncer, muchas veces es el identifica a quién no va a sonar tan bien, pero ¿quién te sirve para qué situaciones? Es decir, para distraerte nada más, para hablar de un tema denso, para apoyarte porque no te puedes incorporar del todo bien, tal vez por el cansancio y demás. Es como esta red de apoyo también es importante tomar en cuenta que cada persona también tiene una función en cada una de las diferentes áreas de tu vida. Ahí hay algo que hay que tomar en cuenta que es la parte de los roles, porque cuando tenemos una situación crónico-degenerativa, aquí estamos hablando de cáncer, pero aplica también, pues normalmente hay un cuidador principal, entonces, ¿quién se va a hacer cargo, del paciente? Sí. Entonces, este cuidador, pues, también se va a desgastar, o sea, te puede ayudar mucho, puede estar muy pendiente de los medicamentos y demás, pero... Sí. Pues lo que tú dices, ¿no? A lo mejor y pues ya se agotó un poquito de energía y hay que darle descanso. Ok, ¿quién lo puede relevar? Claro. ¿Con quién me puedo deshogar? ¿Quién me va a cocinar? Si esta persona también tiene que trabajar. O sea, son muchos factores. Tema que también hay que introducir entonces, el cansancio que existe en las personas que cuidan aquí al paciente con el diagnóstico. Sí, ahí es todo un tema también porque es cuidado al cuidador. Exacto. De hecho, hay miles de estudios y es algo que se hace, hasta eso poco hincapié. Ahí sí, muy importante, se hace mucho énfasis en el paciente, pero también, revisando literatura y demás y lo que señalan, ¿no? Es como una tríada. Es el paciente,
es el médico y es el cuidador. Okay. Entonces, si se te cae el médico, pues ¿quién va a tratar al paciente? Claro. Si se te cae el cuidador, ¿quién va a cuidar al paciente? ¿No? Y del paciente siempre estamos pendientes. Claro. Entonces, estos dos son súper importantes y hay que también mantener esta buena salud. Bienestar, más bien. En el punto médico es como... El médico no nada más es el médico tratante, como el oncólogo, por así decirlo, sino es todos estos personajes que salen a relucir desde el ámbito médico, que es nutriólogo, oncólogo, psicólogo y masólogos. Sí, masólogos, me encantó. Sí, completamente. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente del cuidador y por eso es tan necesario pues el apoyo familiar, pero eso sí, y también saber cómo ayudar. Nuevo ejemplo, con la pandemia, ¿no? Culturalmente tenemos muy interiorizado esto de hay una catástrofe, hay que ayudar. Sí, ejemplo, sismo del 2017. Sí. Sin todo embargo, el mundo se levantó y todo el mundo salió a la calle y todo el mundo fue de qué podemos hacer para ayudar. Sin embargo, vino la pandemia, no hagan nada y para todos fue un shock pero a ver, estamos hablando de una pandemia a nivel mundial y me estás diciendo que no va a hacer nada y entramos en crisis. Y me incluyo, ¿no? De cómo me voy a quedar en mi casa sin hacer nada. Sí, claro. Sin embargo, es ahí donde muy importante y también con el apoyo psicológico adecuado, pues identificar que sí necesita el paciente, que no necesita el paciente y sobre todo también que no todo gira alrededor del paciente, porque si no le ponemos esta etiqueta, podemos llegar a utilizarlo y luego ocurre donde pues la enfermedad se vuelve casi como un arma. Claro, yo tengo una frase ahí con respecto a esto, bueno, no una frase, una palabra se convierte en un estandarte. Ándale. Yo lo utilizo como un estandarte. Porque muchas estoy veces, enfermo. Exactamente, como estoy enfermo, entonces no puedo hacer las cosas. Como estoy enferma, entonces tienes que tratarme bonito, casi. Y es como a ver, aguántame. Una cosa es que tengas el diagnóstico y otra muy diferente es que yo tenga que modificar cosas que no tengo que modificar. Exacto. Y utilizando el recurso de la enfermedad. Entonces, ahí es donde viene un punto importante y es qué tan correcto o incorrecto es estar ahí atrás de la persona con el diagnóstico. Ahí yo voy a mencionar algo. Con el cáncer van a haber momentos en donde la paciente va a estar bien y donde va a estar mal. Sí. ¿Cuándo usualmente van a estar mal? Cuando vengan las quimios, cuando vengan las radios, cuando venga la cirugía, pero pues entre una y otra pues hay periodos donde pues pareciera que no tienen nada, o sea, realmente te das cuenta porque pues no hay cabello, claro. Pues está más débil y demás, pero bueno, perdón, están al contrario. Los famosos síntomas físicos. Donde sí hay síntomas, pero hay que tomar algo en cuenta. Normalmente los síntomas que conocemos, porque también aquí cuando pensamos en una persona con cáncer, pensamos en alguien tirado en cama, o sea, súper demacrado, sin cabello y demás. Y ojeroso y todo, y no, luego los ves andando como si nada, ¿no? Claro. Me tocó trabajar con niños y era de, ¿y cuántos? Y llegaban a ver a los niños para brindarles ayuda y demás, ¿y cuántos tienen cáncer? Todos. Pero no se nota, exactamente, hay periodos de calma hay periodos de calma. Y esos periodos de calma son los que hay que aprovechar y donde esto que mencionas, este estandarte, no puede ser válido. Pero ¿qué me preocupa cuando permite al contrario, le ponen el estandarte? O el estandarte es puesto por la familia y por los demás y tú no hagas nada, mijita, o tú no hagas esto, tú no hagas aquello porque tú estás, tú estás enferma, entonces no te muevas. Claro. Y entonces inutilizamos al paciente. O viene el caso contrario de la paciente que como dice, como yo estoy enferma, no puedo hacer las cosas, no debería yo hacer las cosas, porque muchas veces no es que no pueda, es que no debería, según lo que yo creo, hacerlo. Según lo que yo creo. Eso también, qué bueno que lo mencionas, porque algo muy importante. Yo creo es peligrosísimo. Sí. Ahí lo que yo siempre recomiendo, toda duda que tengan con el doctor. Claro. Si lo puede o no lo puede hacer, y normalmente sí son mucho de nada, que lo haga, no pasa nada, dependiendo del caso, eso sí. Sí, claro, insisto, digo, a lo mejor sí no hacer esfuerzos titánicos, pero exactamente, ¿no? Pero insisto, ¿qué es lo que vamos a promover? Que mantenga su vida lo más normal posible. Ahora, un punto también muy importante, ¿no? En el caso particular del cáncer de mama, está parte de la imagen corporal.
Esto sí es algo que se tiene que trabajar muchísimo por todos estos simbolismos Claro. que la paciente o el paciente que lo vaya integrando de poco a poco. El prepararlo precisamente, ¿qué es lo principal que vamos a ver? La pérdida de cabello, Claro. la pérdida de un seno, a lo mejor, y pues desafortunadamente sí metástasis, que es cuando el cáncer se extiende, pues Sí, cómo claro. va a ir afectando. Entonces sí prepararlo para todas estas secuelas y lo que tú mencionabas, ¿no? Cómo manejar miradas, cómo manejar el tema en casa, porque luego sí me tocaba mucho, es que quiero hacer, pero no me dejan. Hay que A tener... ver qué está pasando ahí, yo sentar Sí. también a la familia como como oncólogo, como psicólogo, como lo que sea, ya también hay que sentar un poquito a la familia y ver qué sí se puede y qué no se puede hacer, y sobre todo aquí también viene un punto importante y es, me parece, es como el escuchar al paciente y escuchar a la familia, es decir, sentarse y escucharse, porque normalmente lo que ocurre en este tipo de casos es no nos sentamos y nos escuchamos, es yo ya creo. Regresamos al punto del creer. Yo ya creo que las cosas son de cierta manera y entonces vamos a llevarlo de esa forma. Exactamente. Y es algo que se trabaja mucho, precisamente es la comunicación familiar en este tipo de casos. Sí. Y sobre todo con la pareja. Otro punto también muy importante, y ahí sí, porque luego es, ok, va, esto es durante el proceso de la enfermedad. Ahí nada más para recapitular un poquito, son diferentes etapas. Primero es una ansiedad inicial muy fuerte. Sí. De ahí, conforme nos vamos adaptando, esta ansiedad va disminuyendo. Entonces, ese es el punto al que queremos llegar, donde, ok, aprender a manejar esa ansiedad, conocer bien cómo está, qué es esto del cáncer, cómo se maneja, cómo se trata, claro, y lograr esta adaptación. Ese va a ser el objetivo en el aspecto psicológico. Okay. Y hablando de adaptación, también muy importante, ok, bueno, pasa el cáncer, ya se libró, bendito sea Dios, ¿y ahora qué? Exacto. Entonces, porque ahí sí pareciera... Mi estandarte era la enfermedad, mi rol en esta familia, exactamente, mi rol en esta familia era el de ser la persona enferma. Ya no soy la persona enferma, ahora ¿quién soy? Sí, en el caso ideal, pues esto no ocurre. O sea, no se llegó a sí, es como de la felicidad, sí, la felicidad de ya me curé y demás, y que no significa que no sea bonito, agradable para la persona, contrario. Pero sí muchas veces este rol de a mí me han dado tanto a través de la enfermedad que pareciera ser que el hecho de yo curarme, yo más bien voy a perder. Con la familia, con las dinámicas, con... Pero eso me refiero, eso es cuando no hay una buena adaptación a la enfermedad. Esto es en el peor de los casos. En el mejor de los casos es como de, ok, ya acabó la enfermedad, ahora me tengo que reintegrar a mi vida previa a la enfermedad. Ok. Que esto también, ahora sí que diría un profesor, es un parto. Ajá. Tal cual. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, ok, tengo que retomar el trabajo, si me aíslo un poco, retomar mis amistades, perderle el miedo, porque es estar con esta incertidumbre, claro, precisamente de no me vaya a dar una recaída, no me vaya a volver a enfermar y luego pues no quieren hacer nada y es bastante normal. Sí, por supuesto. Insisto, eso en una situación tranquila, cuando se llevó como estandarte y que ya viene esta parte, eso es lo que usualmente llega por cuenta sola a la terapia, ¿no? Exactamente. Ahora no sé qué hacer con mi vida, estoy muy deprimido, bla, bla, bla. Entonces digo, ahí es donde lo que normalmente llega. Pero en el caso ideal, pues bueno, insisto, es readaptarlo a esta vida, vuelve a hacer tus actividades. Oye, es que tengo mucho miedo, no hay problema, manejamos el miedo y demás, ¿no? Ok. Ahora, ahí también viene un punto. Estamos hablando de cuando una persona llega a sobrellevar el diagnóstico de cáncer. ¿Qué pasa cuando ya no? Efectivamente. O sea, cuando ya sabemos que es terminal, cuando ya sabemos que ya pues no hay mucho más que hacer, ¿qué se puede hacer? O sea, ya si no hay más que hacer, ¿qué se hace? Claro, aquí pues desafortunadamente es una muerte digna. Darle la mayor calidad de vida. Aquí principalmente es el manejo del dolor, el manejo del duelo, tanto del paciente como de la familia. ¿Qué más? Perdón, ahorita que lo dices, me acordé de algo que alguna vez llegué a leer, llegué a escuchar, inclusive en el Instituto de Cancerología, que hablaban de algo que se le llama el buen morir. Justamente existe algo llamado como tal en los... no sé si se ocupe fuera del ambiente hospitalario,
bueno, de los hospitales, pero por lo menos dentro de los hospitales sé que si se llega a ocupar es algo que se le llama el buen morir. Sí, completamente. Y el buen morir precisamente es esto de morir con la mejor calidad posible bajo las circunstancias que el paciente quiera, porque luego o son los deseos de la familia o es el deseo del paciente, si quiere estar en su casa, si no, el manejo del dolor, que no tenga dolor. Claro. Y ahí sí digo, ¿qué es lo que normalmente piden? No quiero estar en el hospital, quiero estar en mi casa. Claro. Cerrar los ciclos adecuadamente, tener un duelo previo y bueno, ahora sí que también esta parte de, desafortunadamente, todos estos eventos traumáticos como fue la enfermedad, pues, ¿qué me dejó a mi vida, no? ¿Qué aporté yo? Esta sensación de valía también. Sobre todo ahí, eso creo que también habla de psicológicamente hablando, porque una cosa es la parte médica, una cosa es la parte de no se puede sobrellevar la enfermedad médicamente, pero sí hay un punto en el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta que psicológicamente se puede sobrellevar inclusive esta situación, aun cuando no se logre sobrellevar médicamente el de proceso. Que no tenga éxito el Exactamente, tratamiento. que el tratamiento no tenga éxito. Y esto que mencionas también, digo, esto es porque ahí son dos, ¿no? Ya una etapa terminal o también una recaída. Con una recaída, pues también volvemos a iniciar esta parte del shock inicial, pero aquí ya acompañado de mucho enojo, porque todo lo que hice no funcionó, entonces es manejar también todas estas emociones y que el paciente tome la decisión si quiere seguir o no quiere seguir con el tratamiento. También es muy válido y esto va de la mano con el buen morir. Que sean los deseos del paciente a como él lo quiere y pues bueno, sacando pues, los mejores aprendizajes y este sentido de valía también. Exactamente, y creo que entonces eso también es un punto importante a tomar en cuenta dentro de todo este proceso, porque entonces algo que hemos ido retomando dentro de todo dentro de toda esta conversación, los diferentes elefantes a tomar en cuenta es el número 1, ¿qué es? Número 2, ¿qué esperar? Claro. Número 3 es los roles que existen, porque no nada más es el médico, el oncólogo y ya, sino hay muchas otras personas involucradas en esto. En otro punto es cómo le afecta a la familia, porque al final del día le afecta de alguna forma, le afecta a las amistades, les afecta a todos, y también es independientemente de que les afecte, cómo se va llevando este proceso, cómo va evolucionando, y que en ese sentido, en todas estas etapas, en todas ellas, el psicólogo puede estar, el acompañamiento terapéutico puede estar. Claro. Y sobre todo que es necesario que esté el acompañamiento terapéutico, porque al final del día, en todos estos casos, tenemos que aprender a vivir con este diagnóstico y a vivir con todos estos roles y a vivir con todos estos cambios que al final del día el diagnóstico nos lleva a tener que aceptar. Yo lo resumiría básicamente como cuál es el elefante rosa precisamente en el caso del cáncer de mama, pues que es un evento traumático que requiere atención psicológica también. Y no solo para el paciente, sino también para toda la familia. Aquí y ahí sí se van todos de la mano. Claro. Ahí sí, como dato, yo lo resumiría en eso. Y también, pues retomando y para cerrar un poquito con esta frase con la que iniciamos, pues desafortunadamente si nos toca este pasaporte de la enfermedad y sobre todo con una enfermedad crónico-degenerativa como lo es el cáncer, pues bueno, aprender a sobrellevarlo, porque no es algo a lo que pues no nos podemos quitar. Ahí sí, aunque me quiera quitar si me tocó, pues no hay de otra, ¿no? Pero bueno, dentro de todo lo traumático, pues que sí sea lo más llevadero posible para la persona y, insisto, con calidad de vida. Claro, y sobre todo también tomar en cuenta que muchas veces nosotros confundimos la palabra aceptación con felicidad, con alegría, con tomarlo, con darle la buena cara, por así decirlo, a esta situación, y que muchas veces aceptar no significa como tal eso, sino que significa saber lo que va a ocurrir, saber lo que va a pasar y eventualmente comenzar a estar cada vez más tranquilo con ello. Sobre todo un punto muy importante, porque muchas veces decimos, es que yo no estoy feliz con esto que está pasando, y no deberías estarlo. Claro. ¿Por qué deberías estarlo? Pero hay una gran diferencia entre estar feliz y estar tranquilo, con la conciencia limpia, con la conciencia tranquila sobre todo lo que está ocurriendo, y sobre todo un punto muy importante, que podemos
retomar siempre desde la psicología, desde la terapia, podemos retomar siempre Sí, por supuesto. las mejores herramientas, las mejores conductas y sobre todo a las personas que estén a nuestro alrededor. Siempre podemos encontrar a una persona, una herramienta, un pensamiento, una emoción, algo de lo cual nos podamos anclar para sobrellevar esta situación. Completamente. Y bueno, Exactamente. te agradezco, Guillermo. Pues muchísimas gracias también a ti, Mónica, porque la verdad es que sí, yo este tema, a pesar de estar como colegas, a pesar de todo, Sí. Fíjate que no habíamos hablado sobre esto como Tan a tal, no profundidad. habíamos hablado tan a profundidad y no habíamos hablado sobre todo el proceso que muchas de estas personas tienen que llevar a cabo Sí. cuando llega el diagnóstico. Entonces, la verdad es que yo sí me quedé con mucha más información de la que esperaba. Claro. Y bueno, ahí le esperamos sus comentarios, esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, si quieren igual que platiquemos de algún tema en particular, déjenos sus comentarios. Por supuesto, denos like también a nuestra página. Y les agradecemos muchísimo y nos veremos entonces la próxima semanita también para otro podcast. Hasta luego. Gracias. Gracias.